Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí llegamos, el análisis a esta hora del día, a las 4 de la tarde. Hola, Laurita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero muy se bien. lo nota espléndido, Sí, mire. ¿viste? Y bueno, todos los vamos a estar los jueves, prepárate. Bueno, yo acá estoy, me va a tener. Pero muy bien, no me tutee ni nada. Está bien, está bien. ¿Qué decís, Marcos? Eduardo, un gusto. Marco realmente. es. No, con ese. Ah, es con ese. Sí. Ah, Marcos. ¿Y apellido? Giorgetti. Inglés como yo. Sí. Inglés, ahí está. Giorgetti. Ningún tipo de duda. Ninguna duda. Muy bien. Iba ¿Cómo bien estás? también sin ese, combinaba sin ese también. Claro, por eso. Marco podía haber sido Pero perfectamente. Marco. Creo que la historia es que en esa época no se podía poner el nombre que querías. Sí. Y se ponía Pero a mí me en gusta, español. tenés apellido italiano, tenés nombre relacionado con el apellido. Sí. Claro. Mi hijo mayor, por ejemplo, Franco Paolo Serenellini. Claro, Apa. tipo, ¿te imaginas? Mozzarella. Ey, más vale. Nombre Este, a de la fragancia, nombre de fragancia. Sí, Franco, no, no, de ropa, Ángelo Claro. era. pero bueno. Bueno, Laura, tranqui, ¿no? Está tranqui la semana. Tranquila, ¿no? ¿Será la tranquilidad previa a la tormenta? No sé, digo tranquilidad, puertas hacia adentro aquí en el Palacio, pero en realidad la Argentina en materia económica, por ejemplo, está complicado, ¿no? Muy. Sí, Y sí, política sí. también, porque hay más de político que de económico en Sí, todo lo que yo pasa. creo que hay varias aristas para observar. Ajá. Indudablemente en lo macro uno puede observar bastantes distorsiones y desórdenes en lo que tiene que ver, digamos, con el tipo de cambio, la inflación. Indudablemente que son problemas urgentes a resolver por parte del equipo económico. Ahora bien, hay otros signos, que es lo que el oficialismo está tratando de mostrar en campaña, de recuperación económica, que, bueno, se traducen, por ejemplo, en más inversión, aunque acotada respecto de 2019 por ahora, pero más cierta reactivación laboral, crecimiento, Sí. digamos, algunos lo consideran que es un rebote después del Sí, pozo puede. profundo al que se ha caído, Claro. otros consideran que el país está tomando dinamismo, incluso en una dinámica mayor que la tenía en 2019. Ahora, fíjate, te hago un paréntesis. Mira, Sí. durante el gobierno del presidente actual, Alberto Fernández, el Estado sumó 78.600 empleados. Ajá. Y el sector privado perdió 140.000. Claro. Tiene que ver la pandemia en el medio acá, ¿no? También hay que claro. entender, digo, en relación a lo que se perdió, digo, para ser justo, ¿no? También eso. Tengo al diputado Pastori, lo presentamos así. ¿Qué tal, diputado Pastori? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Tal. Laura, Marcos? Es un gusto como siempre. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Y ya hicimos la previa a nuestra charla porque tiene que ver con la economía y tiene que ver con la situación que se está viviendo hoy por hoy, Luis. Tipo de cambio, el ámbito laboral, algún sector con reactivación tibia. Puede ser después de haber caído tan bajo 2019 y pandemia, y a partir de ahora, bueno, lo político también influye, pero hay preocupación en la sociedad. No sé cuál es su visión. Sí, a propósito, Eduardo, justamente en el día de hoy estuve leyendo el informe de una consultora nacional que suele evaluar un poco el ánimo de la opinión pública, lo hace desde hace bastante tiempo, y en este último informe de fines de octubre, a mí me llamó la atención cuando preguntan acerca de la mayor preocupación y se dirigen a los llamados millennials, ¿no? Y la mayor, digamos, una palabra que caracteriza, digamos, lo inmediato o el futuro inmediato, aparecen dos conceptos: preocupación e incertidumbre. Creo que son dos expresiones, dos palabras que sintetizan muy claramente lo que esta generación está sintiendo. Es que eso, Mario, Luis, lo puede trasladar. A ver, usted me dice un jovencito, no ve previsibilidad, tiene preocupación.
un inversor, una empresa que recién nace, pasa lo mismo. O sea, si vale el paralelismo. Si yo tengo una situación imprevisible, y me preocupa, ¿no? Sí, así que yo creo que una cuestión pasa por el andarivel de la economía, claramente, dar en el clavo con las herramientas, con las políticas públicas necesarias para enderezar la cuestión, cosa que parece no estar ocurriendo a pesar de estos comentarios que ustedes hacían recién, pero la sensación generalizada es como que no tenemos un rumbo, porque incluso, a ver, si uno lee las declaraciones de Kristalina Georgieva o de otros funcionarios del fondo encargados de negociar la deuda con Argentina, que lo que le piden al ministro Guzmán y al gobierno en general es, bueno, tráiganos un papel, un borrador, un rumbo, ¿no? Un plan, un programa, cosa que pareciera algo tan elemental, tan básico, que nos tendrían que, no nos tendrían que estar reclamando. Muéstrenos a ver cómo van a hacer ustedes para crecer y poder pagar lo que deben. Es que en realidad justamente, y en la negociación con el fondo, y tiene que ver con el presupuesto, es decir, bueno, nosotros, lo que dice parte del oficialismo, no todo, primero crecemos y después pagamos. La pregunta, pensé muy bien, ahora, ¿cómo piensan crecer? El cómo. Claro, y yo quería enlazar esto que le estaba diciendo recién con lo que le empezaba a comentar acerca de la incertidumbre y la preocupación. Cuando uno no ve un camino, cuando uno no ve un rumbo, con el cual uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero un rumbo al fin, cuando uno no lo ve, eso genera incertidumbre y genera preocupación. Y en el acreedor, como en este caso es el Fondo Monetario, obviamente que tiene el interés de cobrar lo que nos ha prestado, con mucha más razón. Entonces todo esto tiene que ver, se enlaza un concepto con el otro, y yo la verdad que me parece increíble que a esta altura, después de casi 2 años de ejercer el mandato constitucional, todavía tengamos que estar reclamando un rumbo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero mi programa económico es el presupuesto, dijo alguna vez Guzmán. Y bueno, pero si el programa económico es el presupuesto, mal que estamos, ¿no? Porque el presupuesto decía 33% de inflación, decía 29% de inflación para este año, y vamos a estar orillando los 50, algunos dicen que más. Prevé un 33% para el año que viene, y bueno, ya todos sabemos desde el vamos que esto va a ser incumplible. Prevé un tipo de cambio a 131 pesos para diciembre del año que viene, y bueno, y ya vemos cómo está el tipo de cambio. Entonces, en verdad, yo no entiendo, sinceramente no entiendo cuál es la estrategia, cuál es la política, qué es lo que piensa el Ejecutivo al enviar un proyecto de presupuesto, por ejemplo, donde estas variables macroeconómicas lucen absolutamente ficticias, y esto aumenta la incertidumbre y aumenta la preocupación que expresa la sociedad, ¿no? Bueno, en eso transcurre nuestra vida, transcurren estos días tan candentes próximos a las elecciones, y la preocupación por lo que sobrevendrá luego de las elecciones. Diputado Pastori, ¿cómo le va? Laura Serra. Siguiendo sí, con... ¿cómo le va, Laura? ¿Qué tal? Con la cuestión del presupuesto, a su juicio, entonces, el gobierno debiera reformular totalmente el proyecto de ley que ha enviado el Congreso con sus supuestos macroeconómicos que habitualmente no se tocan. Digo, para contextualizar la cuestión, lo que habitualmente se hace una vez que se llega al Congreso de la Nación con el presupuesto es que se hacen algunos retoques en los artículos, en alguna planilla, pero no así en los presupuestos macroeconómicos. ¿Usted cree que debieran retocarse esos presupuestos? Es decir, devolver el presupuesto y que el Poder Ejecutivo mande un presupuesto nuevo, teniendo en cuenta lo que está pasando con la economía desde hace un tiempo a esta parte, desde hace un mes a esta parte, con la brecha al 100%, la inflación, etcétera? ¿O cree que simplemente con, bueno, retocar 2 o 3 variables se podría llegar a trabajar y debatir eventualmente?
Bueno, pero no olvídense de la oposición. Lo dice el propio oficialismo, lo dijo Máximo Kirchner, lo escuché a Cecilia Moró, lo escuché a Carlos Heller, diciendo que este presupuesto va a ser modificado en forma sustancial. Entonces, bueno, si ellos mismos lo están diciendo, evidentemente que no tiene ningún sentido debatir un presupuesto ahora, que seguramente va a ser... Miren, antes de la conexión con Diputados TV, casualmente estaba mirando un último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que habla sobre cómo ha variado el presupuesto del año 2021, el que aprobamos el año pasado, con esta proyección del 29% de inflación. Mire cómo repercute luego en la ejecución presupuestaria cuando los números están calculados sobre bases no reales. En lo que va del año se han efectuado 14 modificaciones presupuestarias, 14, en 10 meses, a razón de 1,4 modificaciones por mes. Comenzamos en gastos, lo anoté acá, con un crédito inicial de 7,5 billones, 7,5 billones, el 7 seguido de 12 ceros, y actualmente estamos en 8,8 billones, o sea que se aumentó en 1,2 billones, casi 1,3 billones de pesos, lo cual significa un 16% más que lo que nosotros aprobamos el año pasado. El presupuesto se ha transformado prácticamente en una formalidad en donde, bueno, hay que cumplir con la ley, hay que tener, pero después el jefe de gabinete con las superasignaciones que el mismo presupuesto le da, de sacar, poner, aumentar, disminuir, ya lleva 14 modificaciones, ha aumentado un 16% los gastos, eso está fuera del control del Congreso porque eso no lo hemos discutido, ni aprobado, ni debatido. Y yo recuerdo que la Ley de Administración Financiera establece un límite de un 5%. El Ejecutivo puede hasta un 5% por decreto, por decisión administrativa del jefe de gabinete, por un DNU, aumentar el presupuesto de gastos que se aprueba. Y ya llevamos un 16%. Claro, con la Ley de Emergencia, que fue aprobada en su momento, este límite se lo pulverizó, digamos, se le dio carta libre, no rige el límite. Por lo tanto, ese límite del 5% que nosotros impusimos en la gestión de Cambiemos, para darnos nos autolimitamos, el presidente se autolimitó hasta un 5%, en este año ya llevamos un 16%. Ahora, entonces el presupuesto así está bien. Que prácticamente no tiene sentido, ¿no? No, estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Al mismo tiempo, hay que decirlo también, la proyección del déficit, porque dice, bueno, se amplió el gasto en 1,2 billones. Sí, efectivamente es así, yo también estuve viendo esos números, pero al mismo tiempo, el déficit que estaba previsto del 4,5 puntos del PBI, ahora creo que está en 1,5 o 2 y no va a llegar al 4,5. Con mucha furia llegará al 3, pero no va a llegar al 4,5. Entonces estamos viendo ahí también una contracción, ¿o no? Sí, este año ha habido dos cuestiones excepcionales que tampoco estaban previstas, ¿no? en el presupuesto cuando se lo implementó. Uno fue, digamos, la mayor recaudación, claro, por el impuesto extraordinario, el llamado impuesto a la riqueza o aporte solidario, como quieran llamarle, que originalmente no estaba previsto y que ha tenido una recaudación importante. Y otro fue también algo que estaba absolutamente imprevisto, que es los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que han incorporado recursos al presupuesto. Así es. Y que ha contribuido a esta reducción. Situación excepcional que se prevé que no se va a repetir, porque no van a haber de vuelta estos derechos especiales de giro, ni va a haber de vuelta, esperemos, que se prorrogue, ojalá se cumpla con la palabra de no hacerlo, del impuesto extraordinario. Así que esto ha contribuido a esto, porque si no hubiese sido por estos dos recursos extraordinarios,
esto tampoco hubiera sido posible. Y en esta cuenta es importante mirar qué pasa en el Banco Central mientras tanto, en cuanto a reservas. Por supuesto, es muy importante porque esta emisión monetaria, esta emisión del ELIX, porque hay que mirar el déficit fiscal con un ojo, pero con el otro ojo hay que mirar también el pasivo del Banco Central, que son los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, básicamente por los pases y por las LELIQs, ¿no? Que son los dos principales componentes pasivos que tiene el Banco Central. Sí. Ese déficit del Banco Central hay que también mirarlo junto con el déficit fiscal, y el déficit del Banco Central realmente es muy grande, ¿no? La emisión del ELIX ha sido realmente extraordinaria, y esto implica un enorme gasto en pago de intereses, bueno, todo lo que conlleva, y su traslado a la emisión y a pesos, que después genera mayor inflación. Bueno, Diputado, este círculo vicioso del que no podemos salir. Diputado, siguiendo con el tema presupuesto, hace unos días un diputado me comentaba que van a ir a lo que será el comienzo del debate en comisión, a esperar a ver qué hace el oficialismo. Con esto usted comentaba que ponía en contexto de los cuestionamientos que se hace del propio Frente de Todos al presupuesto que ha enviado el ministro Martín Guzmán. ¿Ustedes con qué posición están planeando ir al comienzo del debate en comisión? Con toda la expectativa de ir a escuchar al ministro, que esperemos que siga siendo Guzmán, no sé. Hay muchas versiones al respecto de lo que puede ocurrir después del 14. Es como que aquel relator que decía, bueno, ¿quién mueve la pelota? Bueno, la pelota en este caso la mueve el oficialismo, porque hay quien tiene la posibilidad que tiene la obligación, digamos, de convocar. No nos han convocado desde el 15 de septiembre que ingresó el presupuesto. Han dicho que lo iban a modificar, bueno, pero no sabemos qué modificaciones le van a hacer. Supongo que va a ir en gran parte por el tema de las tarifas, de los subsidios económicos, digo, ¿no? Que es una parte importante del gasto, que no estaban de acuerdo aparentemente con esta disminución de los subsidios económicos en términos del PBI que prevé el presupuesto. Bueno, así que estamos a la expectativa, porque en definitiva, como ellos tienen la iniciativa al respecto, nosotros tenemos que aguardar a ver qué nos cuentan, poder efectuar las preguntas, las consultas que vamos a hacerlas, y luego debatir como corresponde una ley que debe ser, en su momento se la llama la ley de leyes, la ley más importante o una de las más importantes que sanciona el Congreso cada año, pero que en la práctica se ha transformado prácticamente en una formalidad, porque como les decía hoy, con estas amplias facultades que se le asignan al Ejecutivo, el Congreso es como que pierde luego el hilo de la ejecución presupuestaria. Nos enteramos por los informes o y la verdad que no era esta la intención, creo yo, ni del constitucionalista al aprobar la Constitución, ni cuando se aprobó la Ley de Administración Financiera del Estado, de que esto ocurriera. Pero en la práctica es lo que pasa, y desvirtúa bastante, digamos, lo que en su momento se llamaba y se llama la ley de leyes, ¿no? Hablando de la situación económica, la vocera del gobierno, del presidente, o sea, que lo que dice es lo que piensa o dice el presidente, dice, no está aumentando el dólar, aumenta el blue. ¿Qué opina usted sobre ese comentario? Bueno, es el dólar que existe, ¿no? Porque el dólar oficial es una referencia que únicamente sirve para perjudicar al exportador, que le liquidan la exportación cuando tiene que ir a liquidar sus dólares a ese valor, menos las retenciones a las exportaciones, se queda con un dólar absolutamente depreciado, digo, en la realidad. Pero a ver, el dólar blue es el que marca el pulso, el ritmo de la economía, porque cuando uno hace referencia al dólar o tiene que hacer un cálculo en dólar,
no lo va a hacer al dólar oficial, esto está claro, ¿no? Entonces, si ese es el pensamiento del oficialismo, creo que van por mal camino. Si minimizan, digamos, el impacto del dólar blue. Es un mercado chico, es un mercado poco significativo, pero es el que marca el ritmo de la economía. Lamentablemente es así, ¿no? Y el tema de la inflación, Luis, ¿a qué lo atribuye, no? Porque hay como una discusión planteada, me parece... yo no soy economista ni mucho menos, pero hay como una grieta allí también que se ha planteado respecto de los orígenes de la inflación o las causas de la inflación, que tiene que ver, por un lado, Juntos por el Cambio, que lo atribuye casi exclusivamente a la emisión monetaria, y por el otro lado, el Frente de Todos, el oficialismo, que bueno, le atribuye bastante responsabilidad a lo que es el manejo arbitrario de los precios por parte de las empresas concentradas. Y sostienen que esta de la cuestión de la emisión monetaria en realidad no es tal o no es tan voluminosa como sostiene la oposición, por cuanto la base monetaria no ha aumentado en la misma sintonía que la inflación. Entonces es de alguna manera una premisa falsa sobre la que parte Juntos por el Cambio. Digo, teniendo en cuenta esta grieta en la discusión sobre la inflación, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos esta inflación del 50%? ¿Por la emisión, por los precios que hoy no están controlados o por ambas cosas? Es un conjunto de causas, ¿no? Aclaro, Laura, que yo tampoco soy economista. Bueno, pero usted conoce... Soy apenas contador público. Bueno, pero usted en esto conoce. Pero bueno, me dedico bastante hace los 8 años que llevo de mandato en la Comisión de Presupuesto, y antes estuve en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia, así que bueno, pero yo creo que es un poco de todo. ¿Tiene que ver con la emisión? Sí, claramente tiene que ver con la emisión. La mayor emisión, tarde o temprano, más tarde que temprano, más temprano que tarde, termina en inflación. Esto está comprobado, no hace falta ascribir a ninguna teoría económica, la práctica te lo demuestra. También es, y porque además la emisión, ¿por qué se realiza? Para financiar déficit. Y mientras tengamos déficit vamos a tener emisión porque no podemos financiar con más deuda, entonces tampoco podemos financiar con más impuestos. Bueno, nos queda la emisión. Y eso es una causal. El tema de los precios es una consecuencia también, no es la causa, creo yo, es una consecuencia de la inflación. Y tiene que ver con esta cultura de la inflación que tenemos los argentinos y que quien se quemó con leche ve una vaca y llora, dice el dicho, ¿no? Y es lo que pasa. Entonces, culparle a los empresarios, culparle me parece que es una simplificación que nos va a volver a hacer equivocar. Y tiene que ver también con las expectativas. En economía se maneja mucho con las expectativas. En economía pasa mucho que lo que pasa es lo que yo creo que va a pasar y entonces me adelanto, y el que tiene posibilidades de poder adelantarse en materia económica, de hacer alguna previsión lo hace, y es un conjunto de causas y que tiene que ver finalmente con la credibilidad que tiene un equipo económico, que tiene un gobierno. Y evidentemente este gobierno, este equipo, nos genera esa credibilidad que haga que el mercado se tranquilice y no estemos viendo lo que estamos presenciando. Se cuestiona al anterior gobierno por la deuda que se firmó. Es decir, mirá semejante deuda que se firmó. ¿Es cuestionable este gobierno por la emisión que está llevando adelante, que en definitiva es deuda hacia adentro? Sí, seguramente no le queda otro recurso también. No, bueno, está bien, pero así como cuestionamos a uno, emitir también es cuestionable. Es cuestionable en la medida que no tengamos un programa, un plan de decir, bueno, ¿cómo vamos a absorber esos pesos que estamos emitiendo? Porque uno puede emitir dinero,
no es un pecado emitir dinero en alguna cuestión, pero cuando se emite y esto es una... pareciera no tener fin y no hay un programa que diga, bueno, esto que emitimos lo vamos a recuperar o vamos a absorber de tal otra manera. Volvemos al comienzo. Si no tenemos un programa, un plan, un rumbo, todo lo que hagamos pareciera que no tiene un norte. Y la verdad que me parece que este es el real problema, no tener un rumbo, tener un programa económico en donde digamos, bueno, vamos a tener esta emisión, pero lo vamos a tratar de absorber de tal otra manera, y bueno, no hay credibilidad, y si no hay credibilidad la economía es muy difícil que funcione. Diputado, en esta campaña electoral ya pasaron las PASO y queda poco para las generales. Sí. No parece estar en debate público entre los candidatos en ninguna de las provincias ni en sus máximos referentes este cuestionamiento que usted hace, digamos. Ninguna de las propuestas está hablando de un rumbo general económico. Obviamente estamos hablando de elecciones legislativas, pero en un contexto de crisis pronunciada de varios años, uno esperaría que los distintos actores que debaten en la campaña electoral propongan el rumbo. No lo hace el oficialismo, tampoco se escucha de la oposición en términos de salida de esta situación. ¿A usted cuál le parece que puede ser la salida? ¿Cuál es el plan que habría que presentarle a la sociedad? Es muy complejo de debatirlo esto, de explicarlo en un espacio, en un programa, ¿no? En pocos minutos, pero porque hay muchas aristas. Creo yo que la inclusión laboral es un tema para mí central, la inclusión laboral, porque es lo que uno escucha a cada paso que da. En este tiempo de campaña, la mayor preocupación pasa por la cuestión de trabajo. Aquellos jóvenes que están buscando su primer trabajo, o aquel que ya tiene y teme perderlo, o si tiene 50 años y se queda sin trabajo, ¿cómo hace para conseguir otro? Y yo creo que tenemos que allí fijar políticas, marcos que atiendan los tres estratos laborales que hoy tenemos en la Argentina. Los que están bajo relación formal de trabajo, lamentablemente cada vez menos. Después están los cuentapropistas, que es otro sector cada vez más grande y cada vez más precarizado laboralmente. Y después están aquellos trabajadores, llamémosle de la economía social, que están financiados, solventados por el Estado, ¿no? Me parece que son los tres grandes grupos laborales que hoy existen y en donde lo que el Estado debe es orientar políticas públicas para que el sector de asalariados formales sea cada vez mayor y de calidad, y que el cuentapropismo, en todo caso, hay que elaborar un nuevo régimen para trabajadores autónomos que están hoy cada vez menos, hoy en la Argentina no deben haber más de 400.000 trabajadores autónomos, el resto son todos monotributistas y la mayoría de ellos absolutamente precarizados. Entonces me parece que allí, y esto tiene que enlazarse con la educación. La educación es la base, la educación para el trabajo, la educación para el nuevo siglo, para este nuevo siglo que estamos viviendo y que tiene cuestiones que hay que atender, como la economía del conocimiento, la agroquímica, la agroindustria, todo el nuevo campo de conocimiento que nuestra educación hoy no lo está encarando, y tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? Un conjunto de cosas. Todo esto hay que poner en el tapete, y esto es lo realmente importante desde mi humilde visión, que es lo que el Congreso tiene que discutir. Y ojalá que a partir del 10 de diciembre, mire, Juntos por el Cambio va a incorporar muy valiosos en este campo, ¿no? Hablo de Martín Tetaz, hablo de un López Murphy, entre otros, está Martín Lustó, es decir, hay una masa crítica importante que creo yo va a estar en condiciones de dar un gran debate en este rumbo que yo le estoy tratando de explicar, ¿no? Bueno, tal vez el ámbito, si es que aceptan, por eso digo tal vez, porque la convocatoria ya se hizo, es lo que llevó adelante Sergio Massa, el presidente de la Cámara, es decir, bueno, vamos a una mesa, a una convocatoria,
oposición, obviamente oficialismo, hay que ver qué oficialismo va, y después lo que tiene que ver con actores de la sociedad. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve viable? Ojalá. Yo, ese tipo de mesas, creo que lo dije, no sé si con ustedes, pero aquí mismo en Diputados TV, yo estoy un poquito descreído de las mesas para las fotos, ¿no? Ya demasiadas fotos tenemos en la Argentina y una foto más no nos hará bien. Ojalá que no sea solamente para una foto. Si es así, bienvenido sea. Gracias, Pastori, por su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias, muy amable. Chao, hasta luego. Claro, a ver, decís, bueno, ¿hacia dónde van? Más o menos sabemos a dónde van. No sabemos hacia dónde van. Hacia un Estado más grande, hacia la economía más cerrada, más emisión que otra cosa, porque hay que seguir cumpliendo con el Estado grande y benefactor. Con eso, acto seguido, vas a tener menos inversiones, porque esto está claro. Pero no es que uno dice, no, supongo, no, miren los números reales. Vos, Laura, estuviste mirando números, fíjate, con emisión. Entonces dice el privado que aporte y redistribuya los que quedan, porque honestamente, si vos ves el listado de empresarios que realmente son los de peso, las compañías de peso ya no están, muchas se fueron a Uruguay o se fueron para Uruguay, físicamente se fueron a Uruguay, el que toma las decisiones y la toma a distancia, otros se van más, las empresas medianas y pequeñas van a Paraguay, porque Paraguay tiene un solo impuesto, IVA, nada más, ¿sabías eso? Sí, solo sí. El IVA. Entonces se van y se instalan allá, acá tenés 150 y pico, 160. Y no es todo que uno supone, a ver, esto realmente es la información que vamos manejando permanentemente y que sufrimos, porque todos pagamos, no es que uno la mira desde acá, qué lindo o qué mal, lo sufrimos, todos lo sabemos. ¿Sí, no, pero para eso decía, es muy importante todo este tipo de regulaciones que requieren reformas importantes, integrales. Lo que vos decías en el último momento, que necesitamos urgentemente en este contexto, en todas las crisis, pero en esta muy claro que los distintos grupos de poder político que se han polarizado y mucho se tienen que sentar a negociar. Pasadas las elecciones, uno entiende que en este momento de elecciones nadie va a querer sumarle votos a su rival, pero pasadas las elecciones, cuando quedan 2 años por delante todavía para un recambio presidencial, para otro año electoral, habrá que hacer los esfuerzos, todos los espacios políticos tendrán que hacer el esfuerzo de sentarse y solucionar estos temas en armonía. Laura, te escuchamos. Proyecto de ley que tiene que ver con... Qué buena pregunta. Acá está, mira, yo lo tengo. Incorporación de delitos de suplantación de identidad. Pero está y muy bien. hostigamiento digital al Código Penal de la Nación. Nuestro productor me acaba de decir, ¿me escuchaste? Sí, acá está. Laura. Bueno, acá estamos. Su proyecto de ley, vamos a cambiar totalmente de tema porque venimos hablando de las cuestiones... fenomenal con esto, pero bueno, vos tenés preparado este material. Y bueno, pero contanos. Lo que pasa es que así de ecléctico es el programa. Pasamos de la economía y ahora hablamos ya de delitos penales, o por lo menos la intención de este proyecto de ley presentado por Graciela Ocaña, que pertenece a Juntos por el Cambio y que propone justamente incorporar en el Código Penal el delito de suplantación de la identidad y el delito de hostigamiento digital. A ver, es interesante la cuestión porque, bueno, se enmarca en una coyuntura, Eduardo, en el cual con esta cuestión del uso de Internet para muchísimas cosas, además de obtener información, uno habitualmente puede hacer pagos o puede realizar transacciones por medio de su tarjeta bancaria, y hay algunos vivos que se aprovechan de esta situación para robarte los datos, ¿no? O por lo menos que... Hay un caso de estas últimas horas... Iba al mismo, te iba a mencionar lo mismo. Que Laura. Dale, ¿cómo Dios es? quiera que nunca te pase. Bueno. Pero tomaron tu cuenta y llamaron a Eduardo o a gente más conocida tuya y amigos. Necesito plata porque estoy... Y empezaron a hacerle depósitos en su cuenta porque pasaban o no, tenía toda la información. Claro. No solo nombre, apellido, sino también... Hoy es muy sencillo con el... Tremendo, si tenés el documento y el número de tarjeta de alguien conocido. Otro que fue detenido hoy acá en la ciudad de Buenos Aires
comprando como que era César Banana Pueyrredón. Ese te iba a mencionar yo, claro. Supermercado. Suplantación de identidades, justamente lo que está... Y no era banana. ¿Eh? Y no era banana. No, era un falso, claro. Viste, por eso te traigo proyectos de la estricta coyuntura, sí, Eduardo, sí, ¿viste? Perfecto, ¿Viste? Como los ejemplos valen. Pendiente de lo que... Bueno. Sí. Bueno, el objetivo justamente de este proyecto de ley es tipificar, porque estos delitos no están en el Código Penal. Lo que propone la diputada Ocaña es incluirlos en el Código Penal, ¿no? Esta cuestión de la suplantación de la identidad. ¿Cómo sería de alguna manera tipificado este delito? O cómo sería explicado esta nueva figura. Son aquellos que a través de Internet, a partir de las redes sociales o cualquier sistema informático, ¿no? O medio de comunicación, utilice sin el consentimiento de la eventual víctima su identidad. Ya sea una persona humana o sea una persona jurídica, digamos, porque puede ser Eduardo Serenellini o puede ser Serenellini S.A. Claro. Entiendo que apunta también a los que se hacen un perfil falso en redes sociales con la identidad de otro y lo utilizan haciéndose pasar por esa misma persona. Es la suplantación de identidad. Justamente es invocar la identidad de otra persona haciéndola pasar como propia. Entonces, esto de alguna manera lo que pretende es ser tipificado y castigado. Vos recordás que somos lo que Google dice que somos. Vos te conocés a alguien nuevo, decís, Gustavo... haces lo primero que haces, lo googleás. Claro, por supuesto. Y si alguien te carga información y ahí apareciste y ahí quedaste. Exactamente, es interesante porque además de tipificar el delito, que no está, como insisto, en el Código Penal, también establece el castigo, ¿no? La sanción. En este caso vamos a la segunda placa, que tiene que ver con una prisión de 6 meses a 2 años y multa de 50.000 pesos a 250.000 pesos para quien incurra en este delito de suplantación de identidad. La sanción se agrava, o sea, es mayor, pasaría de una prisión de 1 a 3 años y el doble de la multa, si la víctima, en este caso de la suplantación de identidad, fuese menor, de 18 años o mayor de 70. Es más decir, vulnerables. Claro, que son las personas, los sectores más vulnerables. También si la víctima es una persona con discapacidad, ¿no? O si el ilícito fuese cometido por el cónyuge o el excónyuge, cuántos maridos o exmaridos o mujeres o exmujeres, en un ataque de furia, utilizan la tarjeta del marido. Bueno, no reconoce los gastos. No reconoce ningún gasto. No conozco a esa persona. Y ahí está. El mismo delito, esta sanción agravada cabría para aquellos que fuesen cometidos por un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º grado Está bien que de hagas afinidad. hincapié en el tema no solo personas humanas, sino también empresas, Jurídica, porque tenés cantidad de mails que te llegan, digo cantidad, pues cantidad, te dicen, usted que es titular de la cuenta de tal banco, de nuestro banco, que no existe, tiene que hacer, pasen los datos en nombre de tu banco, te sacan información y después te vacían lo poco o mucho que tengas. En ese caso, si llegan a tomar a esa gente con este proyecto transformado en ley, agarrate. Claro, por supuesto. Van probando, ¿viste? Van probando. Este proyecto de ley consta de 2 partes. Por un lado, esta cuestión de la suplantación de identidad y después tenemos la parte de hostigamiento por vía de las redes. También suceden casos permanentemente. ¿Cuántas veces nos enteramos de que se hostiga a una persona, sea hombre o mujer, por las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, la idea también es penar eso. Bueno, ahí está, hay que tener cuidado. Uno tiene cuidado. Puede tener el candadito, si tiene el tilde, viste las cuentas que son oficiales o no. Así es. Entonces, bueno, hay muchos cuidados que hay que tener. Bueno, gracias, Laura. ¿Entendiste? ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Está todo bien? Impecable. Bueno, vamos a ver el tema etiquetado frontal. Sí, etiquetado frontal ya es ley. Ahora va a llevar un tiempo porque hay que promulgar primero, ¿no? Y después... Hay que reglamentar. Después le das tiempo a las empresas grandes
6 meses para que se acomoden, una vez que esté todo. Y las pequeñas o medianas, 1 año, para que puedan, tema packaging, ¿viste? Y si quieren cambiar algún ingrediente del producto, etcétera. Con una prórroga hasta 2 años. Le dan tiempo. A ver qué decían aquí en el día de hoy el diputado Yo formo Godoy. parte de 3 de las 4 comisiones que dictaminaron. Y vi cómo desde el Frente de Todos se impulsó, se apoyó, pero también vi cómo desde, sobre todo, lo que puede llegar a ser el sector radicalismo de Juntos por el Cambio, también acompañó la medida. Justamente, y esto es lo preocupante, porque antes de la sanción de esa ley, de la realización de esa sesión, se intentó la sesión anterior, con más o menos los mismos puntos. Luego se amplió a otros puntos que ya tenían dictamen. Y ahí me parece que primó una visión muy personalista de la política, que tiene que ver con anteponer los intereses sectoriales o personales sobre los intereses generales, porque estábamos todos de acuerdo más o menos en una ley que llevó mucho tiempo, esfuerzo, discusiones, debates, foros, invitados, invitadas, y cuando se convocó a la sesión no se quiso realizar bajo la excusa de que no estaban todos los puntos que se buscaban implementar, y quisieron también que se discuta boleta única papel cuando no había dictamen. Es decir, era una cuestión más personal de demostración de poder luego de la realización o luego del resultado de las PASO, bastante lamentable. Finalmente se hizo la sesión. Donde algún representante de la oposición decía, si no hubiese pasado eso, no estaríamos discutiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las medidas o la ley, una ley, desde mi punto de vista, fundamental, que tiene que ver con el cáncer infantil, y que se discutió ese día en la sesión. Pero si esa era la propuesta de ampliación del temario para aquella otra sesión, seguramente se aceptaba. No era por esa razón, sino una cuestión de demostración de poder. Bueno, finalmente se aprobó, y a mí me parece que es para celebrar, ¿no? No solamente esa ley, sino aquella otra del cáncer infantil y su cobertura, lo que tiene que ver con viñateros. Fue una sesión muy importante en cuanto a las políticas que se implementaron o que se van a implementar en un futuro a partir de sanciones legislativas. Y también es demostrativa, finalmente, de que cuando se debate profundamente respecto de algunos acuerdos, podemos llegar a buenas conclusiones. Bueno, muy bien. Vamos ahora, y presta atención, porque presentamos la provincia de Mendoza. Y tengo a la diputada Claudia Najul. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Presenté Mendoza y pensé en Mendoza, San Rafael, todo el sur, toda esa zona Yo tan pensé en una linda. copa de vino. Y, bueno, acto seguido, una viñedo, copita de etcétera, vino, ¿no? la cordillera, Qué el linda. sol. Qué linda provincia, Claudia. Sí. Qué linda provincia. Todo eso es Mendoza. Todo eso es Mendoza. Y su gente. Absolutamente, lo más lindo de su gente. Y su gente. ¿Y cómo está la provincia? A ver, voy a empezar por un tema que tiene que ver, por lo menos para mirar el medio vaso lleno de lo que nos pasa en Argentina en estos tiempos. El turismo. ¿Va teniendo reservas hacia la próxima temporada? ¿Está el previaje, etcétera? ¿Se ayuda un poco? Y sí, empezando recién este fin de semana se abrieron los vuelos internacionales, así que recién empezando este engranaje tan importante que es para la provincia el turismo y para otras provincias de Argentina, lo que significa el ingreso de divisas y todo el trabajo que da. Así que bueno, esperemos que este año tengamos buenas temporadas y se recupere, creo que uno de los sectores más perjudicados sin duda por la pandemia, ¿no? En toda la Argentina. Sí, con los internacionales viene muy bien, por el tipo de cambio que tenemos hoy por hoy. Bienvenido el turista internacional, y se van a llevar no 2, sino 4 botellas de vino. El tema es el turismo interno, sí. Ahí va a estar un poco más complejo, ¿no? En realidad, hasta ahora en los fines de semana largos que hemos tenido, la verdad que ha habido muy buena ocupación en la provincia porque, bueno, tiene muchos atractivos y tiene gran variedad de precios para poder acceder, ¿no? Pero bueno, sin duda va a ser un gran impulso porque acá habían avanzado mucho el turismo que tiene que ver con el vino, con las bodegas, ¿no? Y bueno, ese turismo está también muy dirigido al turismo internacional, claro. Y bueno,
se vieron totalmente perjudicados al no tener ningún tipo de ingresos, muchos cerraron, con muchas dificultades, como ha pasado en todo el país, sí, claro. Con esta cuarentena, esta pandemia y la cuarentena eterna que tuvimos y con tantas trabas para tantas Bueno, el sector cosas vitivinicultura, ahí tuvieron dos leyes, ¿no? Para ayudar a aquellos que trabajan en el sector, tema relacionado con una jubilación anticipada, etcétera, ¿no? Sí, tuvimos la ley que equipara esa jubilación anticipada igual que los trabajadores rurales, que cuando se dictó hace más de 10 años esa ley, no sabemos por qué se los dejó afuera a los empleados de viñas y de frutales, siendo que tienen igual o más carga de trabajo, que realmente es un trabajo muy pesado, que se envejece muy pronto, y bueno, habían sido excluidos con una gran injusticia y por suerte logramos con un amplio consenso y habiéndolo pedido durante muchos años, todos los mendocinos, sanjuaninos, habían muchísimos proyectos en ese sentido de equiparar la realidad de la jubilación a los anticipada, igual que los trabajadores rurales, ¿no? Así que bueno, fue una muy buena noticia y además que los salarios no sean por 10 meses, sino durante 12 meses para todos los empleados de viñas. ¿Cómo le va, diputada Najú? Laura Serra la saluda. Muy bien. Un gusto. ¿Qué tal, Laura? Bien, un placer. Igual. No, bueno, cambiando totalmente de tema, usted siguió muy de cerca, sigue siguiendo muy de cerca todo lo que tuvo que ver con la pandemia, la vacunación, las compras de vacunas. Y bueno, si bien hoy por hoy da la impresión, o por lo menos el gobierno pretende dar la sensación de que la pandemia ha terminado, y los números de alguna manera así lo están avalando, por lo menos con una caída sensible de la cantidad de contagiados y de muertos, quería ver qué estaba observando usted en materia de vacunación, cómo están las cosas, porque indudablemente, si bien no estamos en una situación de crítica, como hemos vivido en otros momentos en nuestro país, lo cierto es que tampoco el peligro se ha ido del todo y está la variante Delta que está acusando recibo también. ¿Cómo está viendo la cuestión de la vacunación? Bueno, sin duda, este último tiempo han llegado muchas más vacunas, se han accedido después de más de un año que peleamos por esa ley que al final sirvió para algunas vacunas y no para todas, que se modificara, y cuando gracias también a la exposición de tantos papás y mamás de la realidad que vivían niños con enfermedades prevalentes y no podían acceder a la vacuna porque de las que compraba Argentina por esa famosa ley no podíamos acceder a las que estaban habilitadas para esas edades. Exacto. Bueno, se generó un DNU que permitió firmar con laboratorios como Pfizer, Moderna, y de esa manera, recibir una mayor cantidad de vacunas y poder también abarcar un universo mayor. Yo creo que se ha avanzado ahora, después de mucho tiempo, bien. Lo que sí tenemos que seguir muy de cerca, las nuevas variantes, cómo va a ir moviéndose la variante Delta, que en muchos países ha causado problemas, incluso nosotros acá en Chile, muy cerca de Mendoza, tenemos algunas localidades que han vuelto a algunas fases para atrás, digamos, por la gran cantidad de contagios que tiene. Es decir, que hay que seguir muy de cerca cómo se mueve esta variante. Para eso hay que testear y rastrear, como siempre dijimos, que Argentina es uno de los países que menos lo ha hecho, siempre hemos ido detrás. Hay que generar esa política de rastreo, de testeo, para saber cómo se va moviendo ese virus, y además cómo planificamos ya, si bien han empezado para algunos pacientes, sobre todo inmunodeprimidos, las terceras dosis, también nos está preocupando ya cómo se van a empezar a colocar terceras dosis a toda la gente de salud que fue la primer vacunada, acordémonos, en febrero, en marzo. Y sabemos que a los 6 meses, hasta ahora lo que conocemos es que empieza a decaer, digamos, la protección de las vacunas, por lo que sería muy importante ya también planificar esa tercera dosis también por grupos, como se hizo en esta primera etapa, ¿no? Hay proyectos de ley que uno dice, esto tiene que salir por unanimidad,
por el tipo de tema, por la importancia, por lo sensible. Oncopediatría fue un proyecto que merecía de esta manera ser votado, Claudia, ¿no? Totalmente. La verdad que, bueno, muchos diputados y diputadas ahí lo expresaron. Quizás fue uno de los proyectos que nos tocó más emotivos, tratar por las historias que hay detrás de cada uno de esas familias que tiene un niño o una niña con cáncer, ¿no? Y que desde el 2019 papás y mamás se estuvieron comunicando con la mayoría de los diputados. Mire, habían 12 proyectos y de esos 12 los firmábamos la mayoría de diputados y diputadas. O sea, era en realidad un proyecto de todos, ¿no? Y de todos los bloques, porque ellos con un gran trabajo en cada provincia se fueron comunicando con diputados, diputadas y exponiéndonos los terribles inconvenientes que tienen. Ya de por sí es una enfermedad grave, difícil de sobrellevar, pero que también gracias a los avances de la ciencia, si se diagnostica en forma temprana y se trata como corresponde, con la medicación que corresponde, tienen muchas posibilidades de curarse. Y en una Argentina tan desigual como la nuestra, donde, bueno, depende del lugar donde te toca nacer y vivir, la posibilidad que puedas tener y muchas veces de tu situación económica, la posibilidad que puedas tener de acceder a ese diagnóstico temprano, a ese tratamiento. Bueno, esta ley que genera toda esa red de atención que además de tener y de prever todo lo que es la medicación, el tratamiento, el diagnóstico, la formación del recurso humano para que pueda detectar en forma temprana signos de alerta y hacer las determinaciones a ver si ese niño o esa niña puede tener cáncer, porque vuelvo a decir, ahí se juega mucho de la sobrevida y de poder curarse. Claro. También tiene que ver con todos los aspectos que hacen a la vida de esa familia que tiene un niño o una niña con cáncer. Entonces se prevén viviendas para los traslados gratuitos, porque lamentablemente hay muchas provincias que no tienen centros donde puedan hacer tratamiento y muchos solamente la salida es el Garrahan. Entonces, bueno, poder trasladarlos, poder hacer los tratamientos, licencias si los papás o las mamás se quedan, necesitan, y además asignaciones monetarias también para ayudarlos si se quedan sin trabajo, garantizarles la educación, el derecho a la educación. Bueno, la verdad que vimos todos los aspectos que estos papás y estos mamás y los mismos chicos nos contaron, y creo que ha sido una ley muy, muy importante. Ojalá rápidamente se trate en el Senado, porque en la reglamentación hay que articular entre distintos ministerios para que, bueno, se pueda ya poner en marcha esta ley tan necesaria, vuelvo a decir, para igualar oportunidades en esto tan entiendo, tan sensible, tan sensible, claro. Vamos a hacer una pausa ahora, y si usted, diputada, nos espera, si es tan amable, seguimos charlando. ¿Tenés una pregunta antes de la pausa? Sí. Y la contesta después. La contesta después. Dale. No, le quería preguntar con respecto a esta ley de oncopediatría, ¿cuál le parece la próxima ley en la que puede alcanzarse un consenso similar y que apunte a seguir ampliando este tipo de derechos que estén enfocados en la salud? Bueno, ahí está la pregunta entonces. Hacemos la pausa, diputada, hacemos la pausa, televidente, ya volvemos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es de TV Entrevistas. ¿Cómo te ves desde acá a unos años, Carla? Ay, qué pregunta, me estoy preguntando. No tengo la respuesta. A terapia. Tenés una idea de hacia dónde vas. Ahora, ¿dónde vas a estar en 2 años? Y bueno, lo interesante es el tránsito. Y sí. Después, que sea... Siempre los días me parecen cortos. Quisiera que tuvieran 48 horas. Y ese en algún momento, bueno, pará, ¿no? O sea que el futuro es eterno, no sé, está lejísimo. Para mí, claro. Sí. DTV Entrevistas. Jueves, 23 horas. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Estamos con mis compañeras y compañeros. Podemos estar en desacuerdo, podemos demostrar. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención que de un día para el otro ahora el oficialismo es dialoguista. Dictaminar favorablemente y después no presentarse a la sesión, argumentando otras cuestiones, me parece que es una contradicción que plantea la oposición. La situación del país es lo suficientemente difícil, complicada y frágil como para que estemos atentos y abiertos a cualquier perspectiva de diálogo, siempre con cuidados. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país.
Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/hora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bueno, no, hablamos de oncopediatría, ¿no? Pero claro. Bueno, de eso digo, bueno. Está la diputada esperando por eso. Pero por supuesto. Y hay una pregunta que dejó acá Marcos. Diputada, nos escucha allí, ¿no? ¿En Mendoza? Sí. Ahí Sí, está, acá estamos. Najul, gracias. Bueno, Le reitero. Reiteramos la pregunta, por favor, Marcos. Veníamos Vamos. hablando de oncopediatría. ¿Y qué otro proyecto de ley ve en el futuro del Congreso con este nivel de consenso en temas de salud? Bueno, me parece que lo que deberíamos tratar en primer lugar es todo lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Y después de la pandemia retomar ese, por lo menos al nivel que estábamos pre-pandemia con respecto a salud. Y ahí buscar todos los mecanismos necesarios que nosotros podamos aportar desde el Congreso para garantizar la vacunación, que sabemos que hay muchísimos niños que no han completado sus esquemas de vacunación. Obvio que todos vamos a estar de acuerdo en eso. ¿Cómo hacemos para llegar con los programas de salud sexual y reproductiva que también fueron suspendidos? Y un tema esencial, que lo hemos marcado, que hay muchísimos proyectos presentados. Yo incluso pedí la emergencia en salud mental, porque si hay un área que ha dejado la pandemia descubierta de la falta de atención y además de las dificultades que además sumó el aislamiento, tanto en el grupo de niños de primera infancia, en adolescentes y en las personas de tercera edad, es el tema de salud mental. Así que creo que deberíamos anuar esfuerzos y trabajar mucho para que se generen dispositivos en salud mental, para que haya presupuesto, para que tengamos un programa sobre todo dirigido a jóvenes y vuelvo a decir, a niños que han sido los más afectados en la pandemia y que lamentablemente no están recibiendo la atención que deberían, ¿no? Usted que trabaja mucho y en varias comisiones que tienen que ver con no solo niños, sino con jóvenes, ¿cómo ve la situación del joven en Argentina en estos tiempos? Dado que muchas familias ven que parte de sus hijos ya están en el mundo. Hay que retenerlos, hay que seducirlos, hay que tratar de encontrar argumentos para que no se vayan, ¿no? No escapa la situación de los jóvenes a la de la Argentina, una situación tan difícil que estamos viviendo, con tanta incertidumbre, con tanto dolor todavía por todo lo que hemos pasado y encima, bueno, con tantas pérdidas de fuentes laborales y además tantos jóvenes que se desengancharon totalmente del sistema educativo. Eso es otra prioridad absoluta. También que tiene que trabajar el Congreso de cómo recuperar a todos esos niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo porque les estamos quitando la única posibilidad de progresar, de desarrollarse, de poder avanzar en su vida. O sea que me parece que hay que trabajar muchísimo en los temas de educación y de salud con esa mirada social y con esa realidad que están viviendo tantas familias de tantas penurias económicas, ¿no? Hace bien en tomar cada uno de esos temas, puntualiza muy bien, porque no es solo el tema económico, hay un combo. El por qué toman los jóvenes la decisión, aquellos que la toman, irrespetable, de emigrar. Sí, totalmente. Creo que hay que buscar rápidamente salidas para los jóvenes, estímulos para las empresas que tomen jóvenes, terminalidad educativa, ofrecerle oficios también, porque no todos pueden o quieren seguir una carrera o dedicarle tantos años, entonces también volver a esos oficios que tanto hacen falta de acuerdo a cada provincia. Hay que generar esas salidas rápidas y ni que hablar de todo lo que es las nuevas tecnologías, las TIC, donde hay digamos, mucho trabajo, muy buen remunerado, pero necesitan formación en eso. Entonces, bueno, generar esos espacios para que los chicos y chicas puedan encontrar ahí una rápida salida laboral también deberíamos trabajarlo fuertemente. Claro. Diputada, habló de una reforma en el sistema de salud mental y hay un sector del Frente de Todos que plantea la necesidad de una reforma integral de salud.
y sobre todo referenciados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? en ala más cercana a la vicepresidenta. ¿Ustedes de la oposición creen que es posible hacer un debate en el Congreso de una reforma integral de salud? El lugar de donde se debe debatir justamente la reforma de salud es el Congreso, no tengo dudas. Y claro que hay que reformar un sistema que vuelvo a decir, que en un país tan desigual no da las mismas respuestas. No es lo mismo nacer en una provincia o en un departamento que en otro. Y bueno, frente a esas desigualdades, obviamente que tenemos que reformar para llegar a todos de la misma manera y para que todos tengan los mismos derechos. O sea, tiene un diagnóstico parecido, digamos, al oficialismo en este punto. Sí, puede ser, lo que no sé qué ellos proponen, pero seguramente todos los que estamos en salud pública sabemos que el sistema de salud en la Argentina es muy fragmentado y no da los resultados que debería dar para lo que se invierte en salud. Por eso, sin duda, hay que hacer una reforma. Bueno, veremos sobre qué nos podemos poner de acuerdo. Siempre que logremos mejores resultados, vamos a estar de acuerdo y del lado de la gente. Hablando de salud, aparece en estas últimas horas, ahora no solo controlamos precios en alimentos, sino también en medicamentos, el encuentro con los laboratorios, etcétera. A ver, los laboratorios no es Copal, ¿no? Los laboratorios no es el fabricante de fideos, son situaciones mucho más complejas. Usted que conoce el tema. Totalmente. Sí, tengo entendido que esta tarde había una reunión con todas las cámaras que nuclean a los distintos laboratorios nacionales, extranjeros. Y bueno, esperemos realmente que se llegue a un acuerdo. Tiene que haber algún tipo de regulación. No puede ser que los medicamentos hayan aumentado mucho más que la inflación, sobre todo algunos y los que más se usan, muchísimo más en el promedio. Hay que buscar algún camino para que esto no siga pasando y que los medicamentos sean accesibles a todas las personas, ¿no? Argentina tiene mucha fabricación propia, muchos laboratorios nacionales, tenemos una ley de genéricos que está vigente, que lamentablemente casi ni se cumple, donde ahí puede elegir el paciente entre distintas marcas sobre la misma monodroga y ahí poder tener un menor precio, pero si el médico ya te indica una marca, te está un poco orientando hacia determinadas marcas. La verdad que el mercado del medicamento es un mercado muy especial. Tiene, digamos, el que consume no conoce el producto, sino que es lo que le receta el médico, y el que lo paga o puede ser directamente el paciente o puede ser un tercero pagador que puede ser la obra social o una prepaga. O sea que es un mercado muy imperfecto, donde hay que buscar regulaciones para ese tipo de mercado, poniendo en la mesa a los laboratorios y también a los prestadores, ¿no? Y llegando a algunos acuerdos. ¿Esa regulación usted avala que sea controlando con sistema similar al que se está haciendo con alimentos? Creo que no han dado resultado ese tipo de regulaciones en medicamentos, porque los laboratorios, primero que no podemos tener desabastecimiento de medicamentos. Imagínense, para las enfermedades crónicas, no podríamos tener un escenario así. ¿Cómo garantizamos la continuidad? Y muchas veces cuando se han puesto estas regulaciones, estas limitaciones, los laboratorios o cambian la presentación o cambian algún componente y siguen aumentando. En realidad hay que llegar a un acuerdo con ellos, vuelvo a decir, sentarse en una mesa, blanquear el tema de los costos, y también con otros, con los financiadores, para ver de qué manera pueden absorber esos mayores costos y que la gente no lo termine pagando del bolsillo. Diputada Najul, gracias por su tiempo. Es complejo, ¿no? Por eso digo, es complejo. Sabemos la historia de los laboratorios en el mundo. Exacto. Claro. No es lo mismo que digamos, porque por esa simetría que hay desde la información entre el que consume y el que prescribe y el que paga. O sea, hay muchos que intervienen. Es un mercado súper complejo y que, hay que ir acordando con las distintas partes para llegar a esos acuerdos y
y que no se produzca ni desabastecimiento ni esto que hacen algunos laboratorios, en otras épocas lo hemos visto, que cambian la presentación y igual te lo aumentan, ¿no? Gracias por su tiempo, diputada, muy amable, muchas gracias. No, a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, es todo un tema entre los medicamentos. No, es un tema... No es simple. No, para nada, mucho más complicado que controlar los alimentos, o por lo menos las cámaras que agrupan al sector son muy poderosas. Yo recuerdo fines de los años 90 cuando se discutió la ley de patentes y que afectaba a los medicamentos. Fue el lobby que tiene el lobby es brutal, claro. Es tremendo, y cómo recaló este lobby en la Cámara de Diputados fue realmente asombroso. Con lo cual es un tema muy espinoso. En el mundo han volteado gobierno los laboratorios. Bueno, a ver, preguntale al ex gobernador, al ex presidente Ilia. Bueno, en Argentina no hace falta ir mucho al mundo, entonces en Argentina sí a la historia. Exacto. ¿Qué tenemos, señor Marcos? Seguimos con la temática salud. Dale, cómo no. Un tema sensible y un proyecto que ha presentado la diputada Gisela Scaglia de Juntos por el Cambio de la provincia de Santa Fe, Ley de Cuidados Paliativos. Este proyecto de la diputada que tiene como objeto reconocer y asegurar el derecho de toda persona en situación de enfermedad terminal la adecuada atención de salud. Se apunta a un cuidado integral de la persona orientado a aliviar, dentro de lo posible, los padecimientos asociados a una enfermedad terminal. En el proyecto se dan dos definiciones concretas de lo que es una enfermedad terminal y de lo que es una enfermedad crónica. ¿Qué dice sobre la enfermedad terminal el proyecto de la diputada Scaglia? Que es aquella condición en la que una persona presenta una enfermedad incurable, irreversible y progresiva, con un pronóstico de vida limitado. Esto a este sector, a este tipo de enfermedades, es a lo que apuntan los cuidados paliativos, y una enfermedad crónica, que también está incluida, es aquella que de manera degenerativa e irreversible impacta en la calidad de vida del paciente. Pero, ¿qué es en concreto un cuidado paliativo? En la placa número 3. Los cuidados paliativos tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas cuando enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal. Es decir, es una práctica específica del área de salud que no tiene que ver con dar marcha atrás a la enfermedad, es decir, a tener una conclusión final, sino que a mejorar simplemente la calidad de vida cuando ya es una enfermedad irreversible. Sí. Todos los pacientes en condición de enfermedad terminal tendrán el derecho al acceso de las prestaciones integrales o cuidados paliativos en sus distintas modalidades, tanto en el ámbito público, privado y de la seguridad social. En esta situación, ayúdame el tiempo que me queda de vida con esta forma paliativa, ¿no? Exactamente. Quizás no es una terapia con algún fármaco, con algún medicamento, pero me va a ayudar. De hecho se hace. Sí, pero a veces son muy costosas. Son costosas. Entonces, y bueno, de esta manera acompañás a aquellos que no pueden. Exactamente. ¿Quiénes deben brindar esta atención según este proyecto de ley? Repito, la diputada Gisela Scaglia de Juntos por el Cambio. Los agentes de servicio público, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos que brinden servicios médicos esenciales a sus afiliados. Es decir, incluye tanto al sector público de salud como a los privados. ¿Especifica qué tipo de enfermedad? No. Ese es todo un detalle. Pero por eso te di la definición de lo que es una enfermedad terminal, y lo que dice el proyecto es que bajo prescripción de un médico que defina terminal. Exacto. Que del diagnóstico de que un paciente está dentro de este diagnóstico de enfermedad terminal, estará incluido de este tipo de cuidados paliativos, siempre obviamente por prescripción de algún profesional. ¿Qué incluye? Hay una serie larga de ítems que brinda el proyecto, que incluye dentro de lo que debe brindar, y yo recolecté un par para hacer a modo de ejemplo. Atención ambulatoria, domiciliaria o institucionalizada que propendan al alivio del dolor del paciente, es decir, obviamente los centros de rehabilitación, pero también a lo que puede ser la atención en el propio domicilio. Negarse a seguir recibiendo el tratamiento para la enfermedad por parte del paciente. Que tenga ese derecho.
Exactamente, resguarda el derecho a dejar de tener... Salvo que te determinen que sos insano. Entonces vos no tomás ahí ya entra a jugar, ¿no? La ley de enfermedad de salud. Claro, ahí entra la otra, exacto. Ya hasta ahí llegaste. Sí. Y otro ítem interesante que me pareció que incluye el proyecto, que el paciente tiene derecho a morir en su domicilio si así lo deseara y no estar institucionalizado. Es amplio, es un proyecto sensible y con muchas aristas para debatir. Y que seguramente profesionales trabajaron para entender de qué se trata. Sí, obviamente. ¿no? Obviamente no somos especialistas de la salud. No, por supuesto. No, incluso quienes redactaron la ley, el proyecto. Sí, sí. Imagínate, son temas muy, muy sensibles. Y el otro, el último, que el paciente tiene derecho a ser sedado o sedada a la hora de enfrentar la muerte. Ajá. Ahí... Es casi un tema... No sé si... No voy a comentar algo que... No voy a hablar algo de que no sé. Ojo. Pero está enfrentando la muerte. No es lo que vos decís. Iba a decir, sí. No, fíjate, sedado a la hora de enfrentar la muerte. O sea, ya está, no es que dice, matame porque no soporto el dolor. No, te están diciendo. Perfecto. Por eso iba a hacer yo la interpreto eso acá, ¿eh? Sí. ¿Viste? Pero hay que tener cuidado. Es una propuesta interesante, me pareció. Sí. Que también en algún momento se va a tener que discutir. ¿Viste? ¿Y quién es dueño de uno mismo? Esa es toda una discusión que lleva mucho tiempo. ¿Soy dueño de mi cuerpo? Sí, de mi sufrimiento. No? Bueno, entonces yo tomo la decisión. ¿Viste? Es toda una discusión. Hablamos de eutanasia en este caso, ¿no? Eso ya. Que es otra cosa. Pero que hay muchos países de Europa que ya se está debatiendo este tipo de cuestiones. Sí. Y seguramente en algún momento tendrá que llegar aquí al Congreso. Gracias, Marcos, pero no quiero salir del tema porque el diputado Base, en relación al tema, decía lo siguiente. La verdad que deberíamos trabajar mucho estas semanas que faltan, porque lamentablemente no hemos trabajado lo suficiente estos últimos tiempos. Me parece que hay cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo el tema del presupuesto. Ahí tenemos que trabajar muchísimo. Ustedes saben que el presupuesto es en alguna medida un reflejo de un proyecto, de un programa económico de gobierno. No es el programa económico del gobierno, por supuesto, pero refleja las prioridades que un gobierno decide. Y esto es un tema que tenemos que discutir seriamente en el Congreso rápidamente. No podemos dejar pasar el tiempo en esto, ¿no? El 14 de noviembre se va a repetir por lo menos la elección del 12 de septiembre. 4 puntos de diferencia más o menos. Yo estoy convencido de eso. Me parece que la imagen del gobierno, que es consecuencia de los errores del propio gobierno, hace que el resultado electoral sea por lo menos ese en favor de Juntos. Y en particular el radicalismo está muy bien, nosotros nos hemos recuperado mucho como partido, tenemos un proceso de crecimiento importante. Algunos datos interesantes, digamos que hay muchos dirigentes o personas que deciden sumarse a la política. Bueno, el tema tenía que ver con presupuesto, ¿no? Perdón, yo pensé que tenía que ver con el mismo tema salud. El tema presupuesto, bueno, depende de lo que defina el oficialismo. Han dicho esta semana en off que no es el presupuesto que van a trabajar, que es otro, no este que se presentó acá. Sí. Recién nos decía el diputado desde Misiones, vamos a ver si sigue el mismo ministro de Economía. Eso también es un rum que existe. Bueno, y todo esto tiene que ver quién trabaja en el tema, es su equipo. Entonces, si el equipo está ahí, que sí, que no, que vamos a ver, es todo un tema, ¿no? De incertidumbre. Y la oposición mira, nosotros estamos esperando, te dicen ellos, a ver qué decisión toma el oficialismo, que traigan el presupuesto, lo discutan y ahí nos sumamos, ¿no? Sí. Se empieza a barajar la idea de que va a comenzar fuertemente la actividad después de las elecciones y que el objetivo del oficialismo en ambas cámaras es que se sancione con la conformación actual. Sobre todo pensando en el Senado, donde tiene cierta comodidad y después del 10 de diciembre puede llegar a perder alguna banca. Eso requeriría de que en diputados se trate en 2 semanas mínimamente. O de máxima. Está bien, pero antes ahí hay algo previo al tratamiento. Y ahí hay algo previo, exactamente. El previo es, bueno, a ver... Y ahí ver qué hace el oficialismo. Te doy el tema, a ver, punto.
Decir, bueno, no vamos a pagar. Primero crecer y después yo tomo esas palabras. ¿Sí? Y eso acá, el presupuesto que se presentó, dice, tocamos subsidios, tarifas, al Fondo Monetario hay que cumplirle y es lo que no quieren. ¿Me equivoco, Laura? O sea, unos y otros, ¿no? Ahí está quien sí, quien no. Sí, a ver, sobre el tema de tarifas, sí, efectivamente hay una poda en lo que tiene que ver con subsidios, aunque no está muy claro, pero sí, ineludiblemente podría haber una poda. ¿Porcentaje hay en el presupuesto? Sí, hay una poda. Lo del FMI, en cambio, no está incluido el pago de intereses de los 17.000 millones. Me expresé mal. Claro. El tema tarifas tiene que ver con un requisito, con algo que viene pidiendo el fondo. Sí. Eso quise decir. Sí, bueno, sí. No. Sí, sí. Entonces, no me toques a mí el tema subsidios porque tocar subsidios significa aumento de tarifas. En algún momento eso hay que hacerlo. Sí, lo que está pensando el gobierno es en avanzar en lo que tiene que ver con la segmentación de las tarifas, más que en una suba de tarifas generalizada, que es algo de lo que se viene trabajando, pero la verdad le ha costado mucho a este y al anterior gobierno avanzar en una segmentación de las tarifas. Me refiero al anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que aquellos sectores poblacionales con un mejor nivel económico, con mayores ingresos, sí perciban una suba y proteger a los sectores más vulnerables. Hay que también contextualizar esta cuestión de los subsidios, por cuanto solamente están dirigidos al AMBA, ¿no? A lo que es capital y provincia de Buenos Aires, no así al resto del país, que tienen tarifas mucho más elevados que en la zona metropolitana. Pero tuvieron leyes este año, el tema zona fría, por ejemplo. La ley de zonas frías que recién empezó a ser instrumentada este año, pero convengamos que los subsidios tarifarios están rigiendo desde la sanción de la Ley de Emergencia Económica en diciembre de 2019. Y la ley de zonas frías solamente afecta a una porción del interior del país. Que dicho sea de paso, hay que decirlo, están los sectores de las zonas calientes que también reclaman el mismo subsidio, pero que con idéntica razón. A lo que voy es que hay que hacer algo con el tema subsidios. Sí, indudablemente, y el oficialismo eso lo sabe. La cuestión es que no es tan fácil su instrumentación, pero indudablemente es un agujero. No, vos decís el tema AMBA, ok. Donde tocaste tarifas, insisto, hay que tocarla, pero tal vez el costo político es importante. La industria va a empezar otra vez una historia. No, y si me aumentas tarifas, yo lo traslado a precios y ahí empieza nuevamente toda la historia, ¿no? Pero tampoco las soluciones no las toco o sigo subsidiando con lo que no tengo. ¿Viste? En el medio sábana corta siempre. Vos decías, primero se tiene que poner de acuerdo el oficialismo. Sí. ¿Cómo va a ir a la primer debate de comisión? ¿Con qué idea va a ir? ¿O va a exponer abiertamente todas las diferencias que tiene con el ministro de Economía o internas aquí en la Cámara de Diputados con respecto al presupuesto? Si vos venís a una reunión conmigo y vos me decís, tengo problemas con mi gerente financiero. Bueno, arreglá tu problema con el gerente financiero. Después la oposición está en una posición de decir, bueno, nosotros estamos analizando un presupuesto que creemos que no vamos ni siquiera a tratar. Sí, estamos perdiendo el tiempo. Están más en una posición de pensar en ir a la primera debate de comisión, a ver qué pasa, a ver qué nos dicen, a ver qué presupuesto van a poner en la mesa, qué números nos van a poner en la mesa, que en analizar en el propio presupuesto que está del 15 de septiembre. Sí, no, hay toda una conjunción pero mucho tiene que ver lo que pasa el 14, Laura. Sí, por supuesto, claro, ¿no? Tiene que ver un poco el resultado que arrojen las elecciones generales, legislativas, después de las PASO, que ha significado indudablemente un golpe para el oficialismo y que se ha visto obligado a recalcular, como se utiliza en la jerga, algunos de sus aspectos de la gestión, con el objetivo obvio, evidente, de por lo menos acortar la brecha, si no ganar, por lo menos acortar la brecha. Así que habrá que ver cuánto de esa brecha se acorta, si es que se acorta, y qué oxígeno
justamente a partir de eso obtiene el gobierno para encarar la segunda parte de su mandato. Bueno, avanzaron con distintos temas. El tema que venimos hablando, congelamiento de precios, control, etcétera, no funcionó. La verdad que no funcionó. Primero, nunca funcionó. Y ahora no acordaron con los industriales. De Copal no acordaron. Si no acordaste con quien produce, no acordaste con el mayorista, ¿qué le estás controlando al minorista? ¿Tú sabes que no lo entiendo yo? Yo creo que ahí creo que hay dos planos en la discusión. Hay una puesta en escena, algunos dirán, viste, nos están cuidando. Bueno, están cuidando que no nos aumente bueno, vos estás marcando, vos estás marcando un punto importante, porque creo que hay dos planos en la discusión. El plano de los efectos conducentes, es decir, si el control de precios efectivamente redunda en una baja de la inflación, difícil, nunca ha resultado, tenés razón. Ahora, el otro plano tiene que ver con lo electoral. Estamos en una campaña electoral y el hecho de que se divulgue de que se están acordando precios o que por lo menos se están controlando los precios es de alguna manera algo que el oficialismo apunta a dirigir al sector más vulnerable de la sociedad, aquel voto que está muy preocupado por cómo la inflación le carcome sus ingresos. Entonces, tiene que ver más que todo, me da la impresión, toda esta cuestión del control de precios tiene que ver más que todo con un discurso electoral, más que con lograr beneficios o réditos o de alguna manera efectos a corto plazo. Analizando el tema de fondo, el problema es la inflación. Claro. No, pero es sectorial, alimento, muy bien. Y ahora van por medicamentos. ¿Y qué van a hacer después? Van a ir por los alquileres, y después van a ir por los combustibles, y después van a ir, o sea, ¿qué van a hacer? El problema es monetario. Bueno, y ahí empieza la discusión. No, parte bueno, de la biblioteca comunitaria, parte de la biblioteca, pero la imagen no son sectoriales. Pero la imagen que desplegó el gobierno, que intentó desplegar, coincido con Laura, en estas últimas semanas, es de estar activo en el tema. Así es. De estar haciendo algo cuando en los 2 años de gobierno que venía se reclamaba una cierta quietud del gabinete en cuanto a al control de precios y a atender esa situación. Coincidiendo y abonando lo que dice Marcos, el oficialismo lo que apuesta o lo que, digamos, la estrategia de campaña es tratar en estas semanas, mostrar mucha gestión, de estar encima de los problemas que escuchó de la gente. Estamos hablando de lo que dice el oficialismo, ¿no? Sí, está claro. Tomar nota, que ellos evidentemente han tomado nota y que están actuando en consecuencia, en contraposición con una campaña negativa a su juicio por parte de la oposición, por parte de Juntos por el Cambio, que dice no vamos a subir impuestos, basta, o sea, todos eslóganes negativos. Ellos apuestan a la gestión y al eslogan del sí, para mostrar de alguna manera una diferencia en cuanto a expectativas. Ahora, esa en la población. Que dije, bueno, le llega este mensaje, llegó, prendió en mí. Bueno, muy bien. Cuando va a la carnicería, ¿nota la diferencia? Más allá de lo que ves que están... A ver, vamos a ver los precios. ¿Nota la diferencia en el bolsillo? Mira, porque ahí sí yo te entiendo, bueno, pará. Yo noté la diferencia. Compraba el kilo de asado 1.000 pesos, ahora lo pago 700, 600. El mismo lugar, la misma persona, el mismo supermercado, el mismo... ¿Eso se nota? ¿Está en la práctica o no lo ven? No, o por ahora no. A ver, da la impresión de que todas estas medidas son de alivio y lo que procura el gobierno es transmitir a la población, al electorado, de que justamente están ocupándose de sus problemas. Sí. Que efectivamente el problema la reacción, sigue. Decís vos, ahora del comercio. Que el problema sigue, por supuesto que sigue. Eso no se elimina con un discurso electoral. Lo que pretende el gobierno es de alguna manera decir, nosotros estamos haciendo frente a un discurso negativo, remitiéndose a la gestión anterior de Mauricio Macri, que tampoco fue bueno en resultados en materia de inflación. Entonces, ese contraste es lo que pretende exhibir el Frente de Todos como para obtener una nueva carta, una nueva oportunidad por parte del electorado para continuar y tener 2023 por lo menos en la expectativa, claro, ¿no? Sí, porque aparte 2 años quedan, ¿no? Por eso. Como para seguir haciendo. Por eso es importante cómo va a quedar conformado el Congreso. Por ejemplo, está el tema de decir, tomamos la presidencia de la Cámara de Diputados. Fíjate lo que se decía ayer aquí en este estudio. Yo creo que
por varios motivos, más allá de la tradición que está anclada claramente en la línea sucesoria. Creo que en la Argentina nos tocó vivir experiencias donde por diferentes motivos, inclusive hasta por renuncia de un vicepresidente, esta cuestión se vio alterada y la verdad es que creo que son cuestiones que no terminaron resultando bien, independientemente si corresponde o no corresponde. No estoy juzgando la legalidad de la selección de autoridades de la Cámara. Estoy dando mi punto de vista respecto de por qué prefiero que la presidencia se mantenga en manos del oficialismo. Nosotros mismos, cuando nos tocó gobernar el país a partir del 10 de diciembre del 2015, teníamos minoría tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, y se respetó y de manera tal de que Emilio Monzó presidió el cuerpo, teniendo nosotros minoría. Yo creo que es una tradición que hay que respetarla, y mi opinión en este caso, ya la expresé hacia dentro del bloque, por supuesto, es que más allá de la expresión de algunos dirigentes o de algunos colegas inclusive, mi opinión personal es que debería mantenerse en manos de quien detenta el oficialismo en el Ejecutivo. Bueno, ahí escuchábamos al diputado Schiavoni, de Misiones, el Pro Misiones. Y de Misiones ahora vamos a Entre Ríos, presento la provincia. Marcelo Casareto, ¿qué tal, diputado? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos para ustedes. Gracias, muy amable, diputado. Bueno, ¿cómo está funcionando el control, el congelamiento de precios? ¿En qué instancia se encuentra en este momento desde su punto de vista, Marcelo? Bueno, cuando vemos la tendencia de las últimas semanas, de los últimos meses, nos encontramos con que en un mes la inflación estaba en el 2,5%, y en el mes siguiente había saltado del 3,5%. Hablo de agosto y de septiembre. Y los primeros indicios de octubre nos daban una tendencia de aumento sostenido en los niveles de precios. Por eso fue que el gobierno dispuso medidas, primero medidas de recambio de las autoridades en el sector, y luego una convocatoria a todas las empresas para acordar precios durante un periodo de 90 días. Ese acuerdo avanzó todo lo que se pudo, pero no fue posible cerrar con todos, porque algunas empresas se resistieron a hacerlo. Y de acuerdo a lo que Roberto Feletti nos ha informado días pasados cuando estuvo en la Cámara de Diputados, muchas de las empresas retrotrajeron los precios de acuerdo a lo indicado por esa resolución a valores del 1 de octubre. No es así en todos los casos ni en todo el país, pero por lo menos se frenaron los aumentos que venían y en algunos casos retrotrajeron los precios. La situación del tipo de cambio, y hablo concretamente del dólar blue, en estos 210 pesos hoy, quedó 200, etc. ¿Pesa en este trabajo, entre el empresario, el proveedor y el tipo de cambio y nuestra moneda, obviamente, ¿no? Yo creo que en general, en la historia de la Argentina, que ustedes conocen, siempre el valor del dólar tuvo una influencia sobre los niveles de precios. Pero en este caso, yo me acuerdo que en octubre del año pasado hablamos de un dólar que iba a llegar a 200 y llegó a 195, hace un año atrás, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí. Y después empezó a retroceder, Entonces, ¿a qué valor de dólar están los precios actuales? Al valor que estaban en octubre del año pasado. Después, con el dólar bajando, tuvimos una inflación mes a mes, si vemos los últimos 12 meses, del 52%. Entonces, ¿por qué aumentaron ciertos empresarios los precios un 52% con un dólar en baja? Bueno, entonces creo que no hay muchos fundamentos más que una recomposición de la renta de parte de algunos sectores empresarios. Uno tiene que mirar si la Argentina crece o la Argentina se achica. Si la Argentina crece,
hay niveles de ventas superiores. Crece la industria, crece la construcción, crecen las exportaciones. Ustedes habrán visto los números los primeros 9 meses de este año. Las exportaciones fueron de 58.000 millones de dólares frente a 54.000 millones de todo el año pasado. O sea que en 9 meses exportamos más que todo el año pasado. El superávit comercial fue de 1.600 millones. Ya a septiembre tenemos un superávit de 12.000 millones de dólares. Ya es superior al de todo el año pasado. Bueno, todo lo que comparemos con el 2020 es complejo, ¿no? Porque 2020 en pandemia, sí le entiendo el 2019, ¿eh? Ahí sí, 2019, 2021. Ahí hay también números favorables, pero con el 2020 ya ahí tenemos lamentablemente la pandemia que nos complicó el mundo, ¿no? Claro, pero yo te refería puntualmente al caso de las exportaciones, que tiene que ver con lo que vos planteabas recién del valor del dólar. O sea, estamos exportando en un nivel importante en dólares, en moneda fuerte. Así que esto es un hecho muy positivo para la Argentina. Naturalmente podemos comparar con que el año pasado caímos un 10%, ahora estamos creciendo prácticamente al 10%, recuperando en un año la caída de todo el año pasado. Pero tal como dije yo en la última sesión, lo que pasa es que la primera pregunta que hace usted, Eduardo, seguro, el panel, ¿dónde está? ¿Dónde se ve? ¿A dónde está? ¿Qué es lo que preguntan todos? Y yo lo veo en el funcionamiento de la economía real, es decir, en el funcionamiento de la actividad agropecuaria, de la actividad industrial, de la actividad de la construcción. Ahora, si uno es empleado en relación de dependencia, algunos han tenido aumentos importantes. Habrán visto el índice de salarios del Ministerio de Trabajo y del INDEC, indica que los trabajadores registrados bajo convenio han tenido aumento del 53% en el último año. Entonces han tenido aumentos por encima de la inflación en los últimos 12 meses. Pero después usted sigue y ve los trabajadores estatales que han tenido aumentos por debajo de la inflación. Digamos, estamos en el 48%. Y cuando sigue más abajo se encuentran los trabajadores no registrados que tuvieron un aumento del 35%. Entonces ahí estamos sí 15 puntos abajo de la inflación. Entonces todo crece desparejo, pero cuando vos ves que hay récord de 4 millones de turistas el fin de semana pasado, no es que a todo el mundo le va mal, a muchos le está yendo bien. Lo que pasa es que el que le va bien no dice nada. Yo el otro día salí a comer en Buenos Aires, antenoche, y me decía el de un restaurante, dice, no, dice, se ve mucho turismo de acá de la Argentina. ¿Ah, sí? Claro, sí, el otro día vino gente de Mendoza, gente de Neuquén, gente de Tucumán, gente... Ajá. Le digo, ¿y yo querés que te adivine cómo te pagaban? En efectivo. ¿Cómo? Con la tarjetita del Banco Nación, del previaje. ¿Ah? No, digo en efectivo porque la economía informal está creciendo tanto que en algún momento va a haber que tener en cuenta también, ¿no? Es decir, a ver, que no es bueno para nadie, ni para el Estado, ni para... Pero hay un crecimiento de la economía informal. Pero es verdad lo que usted dice, el turismo con el previaje ha ayudado a un sector de la población y lo va a seguir ayudando porque sigue y el próximo año se puede seguir utilizando sin ningún inconveniente. Pero yo tengo Eduardo, del equipo de fútbol mío, tengo 3, 4 amigos que se fueron de vacaciones por estos días. ¿Entendés? Sí, son profesionales, gente que tiene cierto nivel de ingresos, pero que a la hora de pagar también sacan la tarjetita del Banco de Nación del previaje. O sea que finalmente la política pública llega. Y te diría que los que más están utilizando el previaje, tal vez son los que menos ganas tienen de votarnos a nosotros. Diputados no han votado en las elecciones anteriores. Digo, después plan platita para los opositores, digamos. El que le gusta decir plan platita sería para los opositores. Una clase media alta, que se puede tomar vacaciones en septiembre, en octubre o en noviembre. El común de los trabajadores no puede hacerlo. ¿Y por qué lo hicieron si sabían que lo iba justamente a utilizar en su mayoría aquellos que tal vez no lo votaron? Bueno, pero si pueden pagarse un viaje, una cena en un buen restaurante, sus amigos, póngale ahí el del club, etcétera. ¿Por qué beneficiarlos? Yo se lo dije por una ironía.
Porque cuando se habló acerca de los viajes en la provincia de Buenos Aires, decía, ¿por qué le pagás el viaje a un estudiante? En realidad vos no le estás pagando el viaje al estudiante, ni le estás pagando el viaje a los profesionales que se lo pueden pagar. Vos lo que estás haciendo es estimulando el turismo, que genera mucha actividad económica y genera mucho empleo a los lugares que lo necesitan. Entonces esto es una medida bien federal, porque si esa familia se gasta 100 lucas en un viaje, el Estado pone 50, pero él también pone 50, en lo que es la factura de lo que tiene que pagar. Más después gasta otro poco más en lo que es todo su movimiento en el lugar, si se va a Bariloche, se va a Iguazú, se va a Neuquén, se va a Mendoza, se va a Salta o se va a Buenos Aires. O sea, el objetivo de la medida no es el Estado te paga un viaje, el Estado invierte para que se reactive la economía en el sector turístico, hotelero, gastronómico, del espectáculo en general, que fueron los sectores más afectados duramente por la pandemia. No, diputado, le quería, Marco Giorgetti, le iba a consultar por el tema dólar, continuando la pregunta de Eduardo, si lo considera este recalentamiento de los últimos días, lo vincula con el clima electoral, con la cercanía de las elecciones, o es producto de otra cuestión. Por eso, pero para que veamos un poquito la realidad, se dice, se acerca a los 200, guarda con los 200. Yo digo, miremos cuánto estaba el dólar el año pasado y veamos si aumentó el 52% como aumentaron los precios de inflación. No aumentaron. El aumento del dólar de estos días no significa algo relevante para la economía nacional. Sí, psicológicamente, para decir, mirá, está llegando a 200 y demás, pero si nosotros queremos un país productivo, nosotros tenemos que sostener un nivel del dólar que sea competitivo para los sectores productivos. ¿Por qué nosotros estamos exportando más? Comparemos de vuelta con 2020, comparemos con 2019. ¿O ves una gran acción comercial de la Argentina que diga, qué gran gestión, cómo estamos vendiendo? Un poco exportamos más por precio y un poco exportamos más por cantidad. Pero sobre todas las cosas, la Argentina se ha transformado en un país relativamente barato para producir. Eso es un incentivo grande para atraer inversiones. Cuando hablamos de la inversión en hidrógeno, en Río Negro u otras inversiones que vienen, tienen en consideración eso. El costo de los insumos en dólares, el costo de los salarios en dólares, el costo de producir en la Argentina en dólares. Entonces, los momentos en los que la Argentina creció aceleradamente fue con un dólar alto, cuando tuvimos un dólar regulado. No fue cuando nosotros dijimos, liberemos el dólar, que cada uno compre lo que quiera, entre y salga cuando quiera y se lo lleve al lugar que quiera. Esos fueron momentos de empobrecimiento de la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que sostener un dólar competitivo para que resulte competitivo exportar productos argentinos y para que resulte competitivo sustituir exportaciones de productos que se están importando y que ahora pasan a fabricarse localmente. Hoy veía de la hawaiana, la hojota brasilera que se van a empezar a producir acá. Y bueno, en un caso serán 2 empleos, 10 empleos, 50 empleos, 100 empleos. Pero bueno, de a poquito eso va generando actividad económica. Ese es el crecimiento de la Argentina y esos son los empleos que se están generando en este momento, que no llegan a todos los sectores sociales todavía, que no llegan geográficamente a toda la Argentina, que llegan a los distintos grupos de interés, pero que ya se está viendo. Ahora, si eso después te trae votos o no trae votos, listo está, que en las elecciones de acá a 10 días no creo que eso cambie mucho la cosa. Pero sí, en definitiva, cuando esta recuperación se consolide el año siguiente, ahí vamos a hablar de otra manera. Diputado Casareto, muy interesante lo que usted estaba diciendo, sobre todo con lo que tiene que ver con el dólar, la importancia de tener... Siempre interesante lo que diga. No, una broma.
No, te quería preguntarle porque creo que uno de los desafíos que tiene el gobierno es justamente cómo generar divisas, ¿no? Cómo incrementar las reservas del Banco Central que, bueno, hoy, digamos, poquito más, poquito menos, pero hay un drenaje prácticamente continuo de divisas y de reservas del Banco Central. Hablaba usted recién del turismo. Eso es un factor que, bueno, si vinieran turistas extranjeros, que eso es lo que empieza a ver, o por lo menos lo que pretende el gobierno, bueno, es un factor generador de divisas. Digo, las exportaciones, sí. O sea, ¿cómo fomentar o cómo crear divisas? ¿Cuáles son los rubros que usted ve que pueden generar divisas para incrementar las reservas del banco? ¿De dónde la está viendo usted? Bueno, lo primero que vos tenés, yo lo que te estoy diciendo es la verdad, no te estoy diciendo lo que por ahí alguno que está en el gobierno o fuera del gobierno piense lo mismo que yo, pero lo que yo digo es, la estructura económica de la Argentina está hasta el momento basada en exportaciones primarias. Sí. Productos agropecuarios o productos agroindustriales. En general, de bajo valor agregado, o sea, o exportamos el poroto de soja o exportamos el aceite de la soja, digamos. Tampoco requiere un gran proceso industrial. Eso nosotros lo tenemos que sostener, porque eso tenemos una ventaja comparativa para producir eso y tenemos demanda mundial. O sea, nosotros siempre nos van a requerir soja, trigo, maíz, carne, ¿tá? Entonces, cuando te demandan soja, no sería tanto el problema porque no la comemos la soja en la Argentina. El problema aparece cuando te demandan la carne, sí la comemos. Claro. Entonces, eso requiere un grado de compensación del valor internacional con el valor interno. Es decir, si producimos 100, tal porcentaje para consumo interno y tanto para exportación. Todo lo que vos produzcas en exceso por encima del mercado interno, no tendríamos que tener problema para que vos lo puedas exportar a valores dólar, a valores internacionales. Después hay mucho que tiene que ver con la economía de conocimiento. Claro. O sea, ustedes recuerden que la Argentina ha exportado tecnología a través del INVAP, con reactores Australia, cosas importantes. Y bueno, lo que vos decías recién del turismo, eso es muy claro. Naturalmente que yo te lo digo, por ejemplo, en una provincia limítrofe como es Entre Ríos. No sé si ustedes lo tienen muy claro, pero la Argentina tiene muchas fronteras secas, ¿no? Tiene en este caso, el Uruguay, tenemos 3 puentes. Salto, Concordia, Colón, Paysandú, y Gualeguaychú con Fray Ventos, la República Oriental del Uruguay. De acuerdo a cómo están las condiciones, cuando se permite el tránsito, o los argentinos van a comprar allá y se traen los autos llenos, o los uruguayos vienen a comprar acá y son los autos llenos. En términos generales, ¿saben cómo estamos hoy? Los precios en la Argentina cuestan el 50% de lo que cuestan los precios en el Uruguay, de todo. O sea, bueno, que a tal punto, diputado, perdón que lo interrumpa, pero tuvieron que poner un cupo para los extranjeros a la hora de cargar nafta sí. en Misiones. Sí. Digamos, porque vienen todos a cargar nafta a la Argentina. Bueno, pero entonces el comercio local, el de Entre Ríos con Uruguay, el de Corrientes con Brasil, el de Misiones con Brasil y Paraguay, todas las provincias cordilleranas con Chile, con el norte con Paraguay y Bolivia, va a haber, cuando se abra la frontera liberando el tema de coronavirus, la entrada y salida, va a haber un gran nivel de ventas en todos los lugares limítrofes por el pasaje de los extranjeros que van a venir a comprar acá. Y algunos están a 30 kilómetros, ¿no? Como es el caso de Uruguay con nosotros, se ve la ciudad desde Concordia, vos ves Salto que está enfrente. Y bueno, y también turistas de otros lugares del mundo. ¿Y por qué se da esa situación ahora, Casareto? ¿Por qué ahora? Por la brecha. Si y bueno, entonces, bueno, a eso quiero ir. A unos favorece y a otros perjudica. ¿Por qué ahora? Se da hasta que yo entiendo esto, viene más, en vez de comprar 2, me van a comprar 4, genial. Ahora, ¿por qué se da esa situación? Porque, a ver, desde el punto de vista técnico, vos
tenés la evolución del cambio, que se llama shooting y el overshooting, se dice, ¿no? Cuando vos tenés una reacción del tipo de cambio y tenés una sobrereacción del tipo de cambio. O sea, el valor, cuando el dólar aumenta, ¿qué dicen ustedes como periodistas? No tiene techo, no tiene techo, no tiene techo. Y el peso no tiene piso. En el corto plazo parece que no tiene techo, en el corto plazo parece que no tiene techo, y queda estable en un nivel muy alto. Hoy el valor del dólar en la Argentina está en los niveles más altos de la historia. Entonces, ¿por qué el Banco Central tiene presiones de reservas? ¿Por qué la tiene? Exporta la Argentina, tiene un superávit comercial. O sea que tenemos por mes 1.600 millones de dólares de superávit comercial. Por mes. O sea que en el año ya llevamos 12.000 millones y vamos a terminar el año 16, 18.000 millones de dólares de superávit comercial en la Argentina. Ahora, la salida de dólares, ¿a dónde va entonces? Si no es para pagar insumos, repuestos, maquinarias de importación. Va al pago de cuenta financiera. O sea, por un lado, ustedes, o alguno que no está escuchando, que se quiere comprar dólares para encanar y para guardarlo en la billetera, adentro de una lata, en una caja de seguridad, donde fuera, o el pago de la deuda. Entonces nosotros, con el Fondo Monetario Internacional, tenemos una negociación pendiente y tenemos vencimientos por 18.000 millones de dólares el año que viene. O sea, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esos dólares? Tendríamos que exportar mucho, importar poco y esos dólares usarlos para pagar la cuenta financiera. Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar de que haya un drenaje de divisas vía el pago de la deuda. Con los acreedores privados se despejó el panorama para los próximos 3 años. Con el Fondo Monetario todavía no se ha hecho. Ustedes han visto que esta semana el gobierno pagó un vencimiento de intereses al Fondo Monetario de 300 y pico de millones de dólares. Entonces, hoy el problema que tenemos nosotros es la deuda, porque hoy la economía está funcionando de manera mucho más sana que en los 4 años anteriores. Se está produciendo más y se está exportando más en condiciones competitivas. ¿Y está la emisión de por medio o no? ¿O la emisión monetaria la tenemos en cuenta también? Sí, pero no es importante. Ustedes me dirán, sí es importante. Y yo le digo que no es importante. Por ejemplo, el otro día vino acá Rodríguez Larreta con Lustó, vinieron a Paraná. Y vino Lacunza con ellos, el último ministro de Economía de Macri. ¿Qué dijo Lacunza? Déficit fiscal 0, emisión monetaria 0. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué inflación tuvo en 2019 Lacunza? 54%. ¿Y cómo? Si la emisión era 0, ¿y dónde salió esa inflación del 54%? Eso es un verso más grande que una casa. O sea, lo repetían los economistas liberales antes que surgiera Keynes con la teoría general en la década del 30. O sea, la emisión monetaria es uno de los elementos que incide, pero no es el único elemento. No. Por supuesto, lo que dijo Lacunza en ese momento era emisión 0 y no fue emisión 0. Y ustedes se acuerdan que Macri hizo el plan Platita cuando perdió las PASO en agosto del 19. Y empezó a alargar una serie de medidas. Toda la semana anunciaba gasto, 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 gasto. Y sobre octubre y noviembre empezó a verse la emisión masiva de pesos que hacía el Banco Central. Entonces, o sea, es parte del problema. Entonces, en definitiva es parte del problema la emisión. Lo acaba de decir usted. Es parte, pero no es todo. Está bien, pero es parte del problema. La verdad, Casareto, está para seguir charlando. Sí, pero la verdad, súper me están interesante. diciendo, tenemos que terminar el programa. Así que no quería cortarlo en medio de la... Pero seguimos en otro momento con mucho gusto. Gracias por atendernos. Tengo que ir a dar clase en la facultad ahora. Cuando empiezo a hablar, a veces estamos 4 horas hablando. Bueno, y debatimos y es interesante. Está muy bien, está bueno eso. Gracias, gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta luego. Claro que es interesante. Sí, hay que escuchar claro. a todos. Escúchame. Sí. Vos podés estar de acuerdo o no, es otra historia. Y hoy tuvimos las dos. Hoy tuvimos dos pesos fuertes de la economía. Y salimos de acá y en la calle tenemos la realidad. La realidad.
¿O no, Laurita? Ay, cuando vas al súper ni te cuento la realidad, cómo te estrolás contra la vas a comprar un helado. ¿Viste lo que está el kilo de helado? Antes decía, te llevo el postre. Ahora decir, el postre, bueno, vemos. Depende de qué heladería vayas también, ¿eh? Guarda. Bueno, no, pero todo tiene que ver con todo. siempre que somos italianos. No, pero todo tiene que ver con todo. Hace un frío. Hay veces que uno paga más porque quiere pagar más. Sí, bueno, está bien. Está bien. Pero por supuesto que el componente marca tiene que ver. Sí. Está bien y corresponde. Uno compra, ¿no? ¿Sabes cuánto? Si yo te digo, ya nos vamos, este vaso vale 1.000 pesos. Vos me decís, este está loco. Pero él me viene y me compra 1.000 pesos el vaso. ¿Cuánto vale el vaso? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Y es eso lo que acabas de decir. No voy a la facultad, pero acá está. Chao, Laurita, gracias. Un placer. Gracias, chao, Marcos. Un gusto. ¿Nene bien? ¿Está bien? Bárbaro. ¿Chiquitín? Bueno, creciendo. Perfecto. Gracias a todos, nos reencontramos mañana. Chau, chau.